Bien, en este anexo a las funciones de distribución os he puesto, y os voy a comentar ahora brevemente, una serie de ejercicios típicos, característicos, para ver el uso de las funciones de distribución como modelos de situaciones reales, como modelos de variación y por lo tanto de incertidumbre. Cuando hay variación hay incertidumbre, si no hubiera variación no habría incertidumbre. Una cosa que no varía no tienes incertidumbre de lo que pasará, sabes lo que pasará, ¿de acuerdo? Cuando hay variaciones, cuando aparece la incertidumbre y por lo tanto la probabilidad, la posibilidad de plantearte qué probabilidad hay de que suceda o de que veas una determinada cosa u otra, ¿de acuerdo? Esta es un poco el uso de las funciones de distribución como modelo, el representar una realidad, una población, una determinada realidad, una situación, digamos, práctica, concreta, donde hay variación y tú lo que haces es, digamos, dibujar, hacer una maqueta matemática de aquella situación de incertidumbre, de aquella situación de variación y de alguna manera calculas posibilidades. Mirad, este es un ejemplo de uso de la binomial. En una numerosa población de murciélagos que viven en una cueva, el 30% están infectados de virus de la rabia. Otra cosa es cómo se llega a esta información. Obviamente se necesita de estadística para estimar qué probabilidad hay o de qué porcentaje hay de murciélagos infectados en aquella cueva. Pero imaginaos que sepamos esta información, que lo sabemos ciertamente, que el 30% está infectado. ¿Vale? Si un día efectuamos una campaña de recogida de muestras y seleccionamos 5 murciélagos al azar, ¿cuál es la probabilidad de...? Y ahora hay una serie de preguntas. 3 de ellos estén infectados, no encontremos ningún murciélago enfermo, los 5 estén infectados, que encontremos más de 2 individuos enfermos y calcular la esperanza y la varianza de la variable número de murciélagos enfermos en la muestra de 5 individuos. Esto es un ejemplo característico del uso de una binomial para responder a una serie de dudas de incertidumbre. Obviamente, si yo cojo 5 murciélagos, me puedo encontrar con muchas situaciones diferentes. Y aquí la primera es, 3 de ellos estén infectados, que 3 estén infectados. Bueno, pues esto es una binomial de parámetros 5 y 0,3, ¿veis? Entonces, lo que aquí estamos aplicando es la formulación de la binomial. La fórmula de la binomial. Acordaos, las distribuciones, la binomial, pues estoy aplicando esto. ¿De acuerdo? Y por lo tanto busco la probabilidad de que esta variable x valga 3, pues es 5 sobre 3, 0,3 elevado a 3, 0,7 elevado a 2, y da este resultado. También lo podríamos mirar en las tablas. Si yo voy a las tablas, ¿de acuerdo? Es 5, n5 y 0,3, ¿veis? 0,3. Me dicen la probabilidad de 3. Es esto, que es la probabilidad de hasta 3, es acumulada, menos esto. Si yo resto esto de esto, me tiene que dar esta probabilidad de 0,1323. ¿Veis? Probabilidad de 0, 5 sobre 0, 0,3 elevado a 0, 0,7 elevado a 5, que es la P y 1 menos P. 0,1687. También lo podría buscar en las tablas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Fijaos, es 5, 0, ¿veis? 17, 1681. 1680, aquí encuentro 5 decimales. Sería un 1 aquí. La probabilidad de que x sea igual a 5. Pues aquí en las tablas restaría esto menos esto. Esto menos esto me tiene que dar esta probabilidad de 0,0243. Que encontremos más de 2 individuos enfermos. Más de 2 quiere decir 3, 4 o 5. Más de 2 es la probabilidad de 3, la de 4 y la de 5. La de 3 ya la tengo, la de 5 ya la tengo y la de 4 sería esto, me daría. Y la esperanza y la varianza ya la sabemos, n por p y n por p y
1 menos P, que son la esperanza y la varianza de esta distribución. La esperanza es 1,5, es en promedio. Quiere decir que si cojo 5 murciélagos, en promedio, la esperanza, el valor promedio que yo puedo alcanzar es de 1,5 murciélagos. Obviamente es un valor teórico. En ninguna extracción de 5 murciélagos tendré 1,5 exactamente. El segundo problema es un ejemplo típico de Poisson. En una muestra de linfocitos examinada al microscopio, las células se reparten en rectángulos marcados en el fondo de la cubeta, siguiendo en cada rectángulo una distribución Poisson de parámetro lambda igual a 5. Esto quiere decir que en esta cubeta de microscopio, pues en un rectángulo se ven 5, en otra 4, en otra 3, en otra 7, en otra 5, en otra 6, en promedio 5, por eso, y con varianza 5, para que se ajuste bien a una Poisson. Y ahora me dicen cuál es la probabilidad de encontrar exactamente 2 células. Pues aplico la fórmula de la Poisson. Ahora ya me tengo que ir a la Poisson. ¿De acuerdo? Y la fórmula de la Poisson es esta. Estoy calculando la probabilidad en una Poisson de parámetro 5, la probabilidad de que de 2. Pues es este valor de aquí. Obviamente también puedo ir a las tablas. La tabla de la Poisson de parámetro 5, mirad, aquí la tengo, sería la probabilidad de, me dice la probabilidad de 2, sería este valor de aquí, 0, 1, 2, esta altura. En las tablas, la Poisson de parámetro 5, la probabilidad de 2 sería esto menos esto. Esto menos esto. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto de aquí? Es esta probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar más de 2 células? Claro, quiere decir encontrar más de 2, quiere decir 3, 4, 5. En este problema se acababa, porque más de 5 no puedo encontrar de murciélagos con rabia. Pero aquí puedo encontrar, pues más de 2 quiere decir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y así indefinidamente. Claro, no puedo calcular la probabilidad del 3, del 4, del 5, del 6, pero puedo hacer una cosa, como sé que la suma total es 1, hago 1 menos la probabilidad de 0, menos la probabilidad de 1 y la probabilidad de 2. Y esto me dará la probabilidad de más de 2, o sea, de 3 o más. ¿De acuerdo? Y ahora aquí tengo pues 1 menos esto, que es la probabilidad de 0, la probabilidad de 1 y la probabilidad de 2. Mira esto de aquí. ¿Vale? Dice, ¿cuántas células esperaríamos como media en el total de cubetas si la cubeta está formada por 10.000 rectángulos? Fijaos que ahora lo que estoy haciendo es, digamos, sumar Poissons. ¿De acuerdo? Sumar Poissons. La de un rectángulo, la de otro. 10.000 rectángulos. Si cada rectángulo tiene es una Poisson de parámetro lambda igual a 5, la de 10.000 rectángulos es una de parámetro 50.000. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la esperanza será 50.000. ¿Cuántas células esperaríamos como media? ¿Cuál es la esperanza de esta variable nueva que le llamo I, que es 10.000 por X? Porque he sumado 10.000 cubetas. Es una Poisson también. ¿De acuerdo? Bien. Nivel de colesterol total de individuos en una cierta población sigue una distribución normal de media 200, el 100 aquí no juega nada, simplemente son las unidades de medida, 200 y desviación estándar 20. Y es una normal, por lo tanto es una normal 220. 200 de mu y 20 de sigma. Y ahora me preguntan cuál es la probabilidad de que tengamos valores entre 180 y 200. Pues es la probabilidad de que en una normal 220 tenga valores entre 180 y 220. Pues ahora lo que hago es estandarizar. Resto 200 dividido por 20. La X también, 200. Y esto queda transformado en una normal 0,1. Es aquello de la estandarización, pero puesto en forma, digamos de desigualdades y de cálculo de probabilidades. Y 200 menos 200. Y este problema, la probabilidad de que se den
pacientes que tengan colesterol entre 180 y 220 en una normal 200 de media y 20 de sigma, es la misma que la probabilidad que en una campana de Gauss estemos entre -1 y 1, que es 0,683. ¿De acuerdo? Si buscamos la tabla de la normal, acordaos, la tabla de la normal, vamos a la tabla de la distribución normal, tenemos aquí, y aquí tendría que coger el 1, ¿veis? Está aquí, 0,8413, y ahora también tendría que coger a la izquierda de -1, porque claro, tengo que buscar entre el área que hay entre -1 y 1. Pero esta tabla me da la probabilidad desde un punto hacia menos infinito, o desde menos infinito hasta que el punto. Quiere decir que desde menos infinito a 1 tengo un área de 0,8413. Por lo tanto, a la derecha de 1 tendré la misma área que a la izquierda de -1, tengo un área de 0,1587. Si ahora resto 0,8413 menos la cola esta de la izquierda, que es 0,1587, tendré este resultado de 0,683. Que ya en algún momento os dije que siempre en una campana de Gauss entre la media menos una sigma y media más una sigma tengo aproximadamente un 68%. Aquí lo podéis comprobar. Un 0,683 por 1. Ahora me piden la probabilidad de tener un paciente, ¿qué probabilidad tengo de coger un paciente que tenga más de 225 de colesterol? Probabilidad de más de 225, estandarizo, y ahora me preguntan por la probabilidad de que sea mayor que 1,25 en una normal 0,1. Voy a la tabla, 1,25, 1,25, estoy aquí, tengo este valor, esto es a la izquierda, pues a la derecha será 0,1056. Bueno, aquí me he comido un decimal, 0,106. Y la probabilidad de que tenga menos de 170 de colesterol, estandarizo, ¿veis? Transformo esto restando y dividiendo, restando la mu y dividiendo por sigma, y tengo la probabilidad de que sea menor de 1,5. Como no la tengo en las tablas porque empieza en el 0, cojo el 1,5 y miro lo que hay a su derecha. ¿Vale? Porque esto me está dando a la izquierda de 1,5, pero yo tengo que buscar la probabilidad de que esté por debajo de menos 1,5, pero eso es exactamente la misma probabilidad que hay por encima de 1,5, por lo tanto es 0,0668. 0,0668, aquí lo he aproximado al 7, ¿vale? Bien, en un estudio con pacientes de melanoma modeliza el tiempo de supervivencia desde el momento en el que se diagnostica la enfermedad mediante una distribución exponencial. Un estudio con pacientes de melanoma modeliza el tiempo de supervivencia, el tiempo hasta que muere la persona. Si la probabilidad de sobrevivir al menos 3 años es de 0,1, ¿cuál es la esperanza de la variable tiempo de supervivencia? ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, fijaros que me están dando una probabilidad de que sobreviva al menos 3 años, que sea de 0,1, o sea, que de 3 para arriba sea 0,1. Por lo tanto, sabemos, ya he comentado cuando he hablado de la función de distribución exponencial, que a veces se plantea muchas veces se trabaja con la función de distribución en lugar de la función de densidad. Y esta es la expresión en función de la esperanza. Esto sería la esperanza, que es 1 partido por la lambda, ¿de acuerdo? Bien, sabemos que la probabilidad de que sea mayor o igual que 3 es 0,1, pues por lo tanto, ahora lo que sé es que la probabilidad de que sea mayor o igual que 3 es lo mismo que la probabilidad 1 menos la probabilidad de que sea menor que 3, ¿de acuerdo? Y la probabilidad de que sea menor que 3,
es 3 partido por alfa. 3 partido por alfa, ¿veis? Sustituyo aquí el 3 por su valor. Y esto me encuentro que, si sustituyo, me encuentro que la alfa, si hago la operación voy eliminando unos, y me queda esta expresión igualada a 0,1, aplico logaritmos y me queda que la alfa es 1,3. Por lo tanto, la esperanza, esta alfa, es 1,3. O sea, la esperanza es 1,3 años. Es el valor promedio de vida. Si sé que la probabilidad de que vivan más de 3 años es muy pequeña, es de 0,1, es de un 10%, en promedio los pacientes viven 1 año y medio. ¿De acuerdo? Bien. Ahora me piden calcular la probabilidad de que un paciente sobreviva más de 2 años. Bueno, es la probabilidad de que sea mayor o igual que 2, que es la igual a la probabilidad de que 1 menos la probabilidad de que sea menor o igual que 2. Sustituyo la x por 2. Ahora ya sé que la esperanza es 1,3. Por lo tanto, pongo la expresión en función de la esperanza alfa, 1,3. Obviamente el parámetro lambda es 1 partido por 1,3 en este caso y la probabilidad es 0,2147. Y ahora dice, si un paciente ha sobrevivido más de 1 año, por lo tanto, sabemos que ha sobrevivido más de 1 año, ¿cuál es la probabilidad de que sobreviva más de 3 años? Fijaos que esto es lo que llamamos una probabilidad condicionada, es una probabilidad que, digamos, tú sabes, la probabilidad siempre es casos favorables partido por casos posibles. Si yo tiro una moneda, tengo cara y cruz, probabilidad de cara, pues un caso favorable, uno, de 2 posibles, si la probabilidad pues es 1 partido por 2. Probabilidad de 1 en un lanzamiento de un dado, pues 1 partido por 6, 1 es. Probabilidad de impar, 3 partido por 6, ¿no? Pero si yo me planteo, fijaos, probabilidad de impar, 3, porque hay 3 números impares de 6, 3 partido por 6. Pero si yo me planteo que sé que ha salido impar, tengo la información de que ha salido impar, que el resultado del lanzamiento del dado es un número impar, 1, 3, 5. La probabilidad del 1 ahora pasa a ser un tercio, porque tengo un caso posible partido por 3 casos favorables. Perdón, un caso favorable, 1, el 1, que salga 1, por 3 casos posibles, el 1 y el 3 y el 5. Entonces sería 1 partido por 3, ¿veis? Pues aquí lo mismo. Yo he calculado antes la probabilidad, bueno, puedo calcular la probabilidad de que sea mayor o igual que 3, que ya la tengo aquí, bueno, la calculo, probabilidad de que sea mayor que 3, condicionado a que se ha producido, o sea, yo sé que se ha producido esto, por lo tanto, no es solo la probabilidad de que sea mayor o igual que 3, sino que es la probabilidad de que sea mayor o igual que 3, condicionado a que sé que ha dado un valor por encima de 1. Por lo tanto, es esta probabilidad, es este valor partido por este valor. Es esta expresión partido por esta expresión, que es 0,2157. ¿De acuerdo? Es muy importante esto de la probabilidad condicionada. O sea, la probabilidad condicionada tiene que ver con el hecho de que a veces no todos los valores posibles están en el denominador. La fórmula típica de la probabilidad es casos favorables partido por casos posibles. Esta es una fórmula que posiblemente ya conocéis todos de bachillerato. Muy bien. Vamos a ver un problema más, 2 problemas más. Este es interesante porque nos permite ver las aproximaciones a una distribución. Dice, la probabilidad de que un individuo con problemas respiratorios que acude a un servicio de urgencias padezca la enfermedad A es esta, muy pequeña. Es una enfermedad muy poco prevalente. En cambio, la probabilidad de que padezca la enfermedad B es 0,2. Si al cabo de un mes se ha atendido a 500 pacientes en este servicio con problemas respiratorios, se pide la probabilidad de que el número de los que padezcan la enfermedad A sea inferior a 4 y la probabilidad de que entre 500 atendidos, como mínimo 120 padezcan la enfermedad B. Es un problema interesante para ver aquello que veíamos en el anexo 1 de aproximación de una distribución a través de otra. Mirad, la enfermedad A tiene una distribución
el hecho de que coja yo 500 personas y la probabilidad de A es muy pequeña, de 0,005, es una binomial 500 0.005. Y la de B es una binomial 500,02. Fijaos ya inmediatamente que aquí estamos en aquella situación que veíamos en el anexo, en el anexo 1, ¿veis? Veíamos una situación donde n era grande, aquí también es n grande, que tenemos una n de 500, aquí tenemos una p muy pequeña y aquí tenemos una p, digamos, relativamente grande. ¿Qué es lo que nos ocurre aquí? Aquí tengo, ¿veis? Perdón, estoy aquí. Tengo una p muy pequeña, menor que 0,1, y aquí una p grande, mayor que 0,1, ¿vale? Por lo tanto, esta la voy a aproximar a una Poisson y esta a una normal, directamente, ¿veis? Esta, una a la Poisson y otra a la normal. Fijaos, me dice probabilidad de que sea menor que 4, que sea inferior a 4. O sea, que haya atendido en 500 personas menos de 4. O sea, 0, 1, 2 o 3. O sea, aquí me explico que entonces la Poisson es una Poisson 2,5. O sea, esta distribución binomial se comporta de forma muy similar, tiene una forma muy similar a una Poisson de parámetro 2,5. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaros que ya me puedo plantear, ¿no? Pues la probabilidad de 3 sería la probabilidad de 0, que sería esto, la probabilidad de 1, la probabilidad de 2 y la probabilidad de 3, que es 0,75, 76. ¿De acuerdo? Si buscáramos en las tablas, un segundo, aquí en las tablas, iríamos a los cursos y cogeríamos la tabla de la Poisson. Y hemos dicho que es una Poisson de parámetro 2,5. A ver si la tenemos aquí. ¿Veis? 2,5. Sí, la tengo. Mira, 0,7576. Es la acumulada hasta el 3. O sea, la probabilidad de 0 más la de 1 más la de 2 y más la de 3. 0,7576, que es lo que teníamos aquí. 0,7576. ¿Veis? ¿De acuerdo? Es la probabilidad de en 500 personas tener menos de 4, o sea, 0, 1, 2 o 3 personas diagnosticadas de esta enfermedad poco prevalente. Y la B la podremos aproximar a una normal 100 raíz de 80. ¿De dónde sale este 100? De n por p. ¿Y de dónde sale la raíz de 80? De que como la varianza es, o la sigma cuadrado sería 500 por 0,2 y por 1 menos p, que es 0,8, si hago esta operación y después me da 80, y si hago la raíz cuadrada es la raíz cuadrada de 80. Por lo tanto, la probabilidad de que x sea mayor o igual que 120, ahora estandarizo, esto es una normal 0,1, y esta pregunta, la probabilidad de que en esta normal tenga valores por encima de 120, es una probabilidad es la misma que la probabilidad en una normal 0,1 que esté por encima de 2,24. Lo busco en las tablas y veo que este valor es muy pequeño. Fijaos que se podría aplicar, como estamos trabajando con una distribución que es la binomial y lo estamos aproximando a una normal, como la binomial es a saltos, estoy, digamos, considerando por encima de 120, por encima o igual de 120, entonces a veces lo que se haría es trabajar con una aproximación, haciendo un poco, digamos, moviendo el espacio de, claro, estoy diciendo mayor o igual que 120, pero el anterior a 120 es 119, ¿no? Entonces, lo que se hace para solventar la corrección por aproximación por una continua, porque estamos aproximando una distribución discreta con una continua, ¿no? Entonces, lo que se suele hacer es coger el 119,5, ¿no? O sea, no, ni el 119 ni el 120, sino el 119,5. De esta manera arrastramos la mitad del trocito que va del 119 al 120. Esto es, si quieres ser un poco más riguroso, esta corrección, pues
bueno, tampoco no cambia, bueno, sí, cambia un poco el resultado, porque estamos hablando de una probabilidad tan pequeña. Bueno, en todo caso, aquí sería la probabilidad por encima de, digamos, la probabilidad que hay en una normal 0,1 por encima de 2,18, que es un poquito más grande. Estamos hablando de probabilidades pequeñas, pero bueno, en todo caso, esta es una opción más correcta, porque estamos digamos, repartiendo equitativamente lo que está entre el 119 y el 120. De la misma manera, si fuera mayor que 120, me imagino que me preguntaran, mayor que 120, cogeríamos el 120,5, no el 120, sino cogeríamos el 120,5 si fuera mayor estricto. Y si es mayor o igual, cogemos el 119,5. Es un poco más correcto esto, más aceptado. Bien, y acabamos. 1 de cada 400 niños que nace en un hospital está afectado de fenilcetonuria. Se pide calcular cuál es la probabilidad de tener entre 3 y 5 niños con fenilcetonuria de un total de 800. Fijaros, la probabilidad que tengo de fenilcetonuria es 1 de 400. 1 partido por 400, esto es la P. Si me preguntan por la probabilidad de que esté entre 3 y 5, la distribución es una binomial de 800, 1 partido por 400. Si cojo 800 niños, que puedo tener desde 0 niños con fenilcetonuria a los 800, obviamente. Pero bueno, obviamente, tener 800 de tan poca probabilidad, haber cogido 800 y que los 800 tengan fenilcetonuria es muy poco probable, casi 0, ¿no? Pero bueno, en todo caso, esto es la distribución de la incertidumbre, porque yo de 800 puedo desde coger ninguno, coger 1, coger 2, hasta 800. ¿De acuerdo? ¿Veis cómo la binomial es una suma de Bernoullis? Entonces ahora, como la n es mayor que 30 y la p es muy pequeña, menor que 0,1, la aproximo a una Poisson de parámetro 2. Y ahora hago lo que ya conocemos, la probabilidad entre 3 y 5 por la probabilidad de 3, más la de 4, más la de 5. Y tenemos este resultado de aquí. ¿De acuerdo? Ahora imaginaos que tenemos la siguiente pregunta. Sabiendo que un total de 600 niños como mínimo hay 2 afectados de fenilcetonuria. ¿Cuál es la probabilidad de tener 3 afectados? Fijaos que esto es una probabilidad, como os decía antes, condicionada. O sea, yo sé que como mínimo hay 2 entre 600, 2, y dice cuál es la probabilidad de tener cuál es la probabilidad de tener 3 afectados. Fijaos que es la probabilidad de 3 condicionado a que sé que tengo como mínimo, hay 2 afectados como mínimo. Como mínimo hay 2 afectados. Como mínimo quiere decir 2 o más. Por lo tanto, calculo la probabilidad de 1 menos la probabilidad de 0 y la probabilidad de 1. Ya lo hemos visto. En una Poisson, como hay infinitos valores posibles, pues una cola desde 2 para arriba, pues lo calculo con el complementario, digamos, con lo que está al otro lado. Esto es, digamos, lo posible, porque sé que se ha dado por encima de 2, o igual a 2. Yo sé que se ha producido 2 como mínimo. Y ahora la probabilidad de 3 la calculo de esta manera, hago el cociente y me da 0,284. Y finalmente dice, ¿cuál es la probabilidad de tener más de 12 niños con fenilcetonuria de un total de 4.000? Claro, estoy hablando ahora de una distribución binomial 4.000, 1 partido por 400. Y ahora aproximaremos mediante una normal. ¿Por qué? Porque ya tenemos una Poisson de parámetro 10. Aquí esto nos da una Poisson de parámetro 10. Y con una Poisson de parámetro 10 ya hemos visto que ya empezamos a tener una situación. Fijaos, aquí en el anexo 1, cuando teníamos una Poisson de parámetro 10 o más, ya lo hemos visto, se puede aproximar a una distribución normal. Entonces hacemos esto con la aproximación por continuidad. Dice la probabilidad de que tenga más de 2, más de 12, más de 12. Por lo tanto, lo que hago es coger el 12,5. Estandarizo, ¿veis? La distribución, como es una Poisson de parámetro 10, binomial 4.000, 1 partido por 400, la puedo aproximar a una binomial de parámetro n por p. N por p me da 10, n por p me da 10, Poisson de parámetro 10, y la Poisson de parámetro 10 la podría calcular como Poisson de parámetro 10, pero sería más engorrosa.
lo hago con una normal 10 raíz de 10, porque es lambda, lambda raíz de lambda, porque la mu es lambda, la esperanza, y la sigma es la raíz de lambda, porque en la Poisson la varianza y la esperanza coinciden. Por lo tanto, como la varianza es 10, hago raíz de 10 y tengo la sigma. La sigma cuadrado sería 10, pues sigma es raíz de 10. Entonces, la probabilidad de que sea mayor que 12, aproximo. Esto lo estandarizo, restando 10 y dividiendo por 10, y aquí la estandarizo, pero por corrección por continuidad, como os decía antes, cojo un poco por encima, 12,5. Esto es la probabilidad de que en una normal 0,1 tenga valores por encima de 0,79. Basta buscar el punto 0,79 en una campana de Gauss, qué área hay a la izquierda, y hago el complemento 1 menos aquello y tendré 0,125. ¿De acuerdo? Lo hago para última vez para que veáis el ejemplo. Voy a los cursos, distribución normal, y comprobaréis esto que os estoy diciendo. Vamos a la tabla de la normal. ¿Vale? Y hemos dicho que tenemos que buscar el punto 0,79. 0,79. 0,79. ¿Veis? Está aquí. 0,7852. 0,7852. ¿Vale? Por lo tanto, esto es a la izquierda, a la izquierda de 0,79. ¿Vale? A la derecha, de 0,79 tengo el complementar 0,215. 0,79, 0,215. ¿Veis? Es 1 menos esto, es 0,215. ¿Veis? Y tenemos el problema resuelto. ¿De acuerdo? Bueno, con esto hemos visto cómo se trabaja con funciones de distribución, cómo se manejan para modelizar situaciones de incertidumbre. Como podéis ver, situaciones de incertidumbre de cuántos niños van a tener fenilcetonuria, entre 800, entre 600, entre 4000, ¿vale? Como podéis ver, en estos ejercicios yo creo que está concentrado la idea de cómo se manejan las funciones de distribución como modelos de situaciones reales y cómo a partir de estos modelos, de estas funciones, podemos calcular cosas de la variación, sobre la variación, qué posibilidades hay, qué probabilidades hay de los diferentes resultados que podemos tener. Pero todo esto, no nos olvidemos de que lo fundamental es que esto tiene que ajustarse a estas distribuciones. ¿De acuerdo? Y el concepto de ajuste a las distribuciones lo iremos viendo a lo largo del curso. ¿De acuerdo? Pero con esto aprendemos a manejar estas maquetas, estos modelos de variación que hemos visto hasta ahora. ¿De acuerdo? Bien, con esto acabamos las funciones de distribución y ahora empezaremos con las funciones estadísticas. Las funciones probabilísticas hemos visto que son imprescindibles porque ya veréis que saldrán continuamente a lo largo del curso, pero ahora empezaremos con lo que llamamos ya las funciones estadísticas, con los estadísticos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias.